como efectivamente vamos un poco tarde, vamos a jugar para el equipo y vamos a meternos en tiempo en la medida que podamos. Así que vamos a hacer una cosa como muy llena de energía y un poquito ágil. No sé si podéis poner la presentación. Perfecto. Bueno, yo dirijo el Centro de Innovación Social y Sostenibilidad de IE y el Centro de Innovación Social y Sostenibilidad comparte con nuestro Centro de Diversidad un observatorio de demografía y diversidad generacional. Entonces, en el contexto de nuestro observatorio, os voy a hablar brevemente de los resultados del último informe que escribimos sobre colaboración intergeneracional y os voy a dar un par de pinceladas que no están en la presentación, pero bueno, os los puedo contar sobre resultados preliminares del cuarto informe que estamos ahora en proceso de redactar, que todavía no está publicado y por eso no lo puedo poner en las diapos, pero bueno, que así como medio un poco en confianza os puedo contar cosas que hilan con esto. Entonces, lo primero es este informe cómo se elaboró, ¿no? Para que tengáis un poco de contexto estas conclusiones de dónde vienen. Bueno, lo que hicimos fue, o lo que queríamos entender es dónde está la frontera de la innovación en cuanto a colaboración intergeneracional. Nuestro punto de partida es que la mayoría de las empresas y las instituciones parten de premisas equivocadas, de un paradigma que es absurdo, en el que vemos la longevidad como una especie de lucha de clases, donde en vez de ricos y pobres tenemos mayores y jóvenes, ¿no? Y esto no nos lo compramos, esto es un fracaso como sociedad. Y si la única forma que tenemos de pensar en generar empleo para los jóvenes es meter a los mayores de 45 en armarios, pues eso es una estupidez. Y si la única forma que podemos pensar de tener a la gente, los que quieran estar empleados más tiempo, es que no se pueda pagar los sueldos de los jóvenes, pues es una estupidez. Entonces, como este paradigma no nos lo compramos, lo que queríamos era buscar en otros paradigmas. Y entonces queríamos mirar las organizaciones de la innovación social, ¿qué están haciendo? Estos son empresas sociales, ONGs, asociaciones, cooperativas, ¿vale? Todo tipo de animales. Entonces, mapeamos una serie de organizaciones de innovación social, la mayoría en España y algunas en América Latina y otros sitios de Europa. No se oye. ¿Ahora me oís? Perfecto. Un análisis de lenguaje para entender cómo ellos miran la colaboración intergeneracional, cómo es su mirada sobre la longevidad, que es una mirada distinta de la mayoría de la gente. Un par de cosas a tener en cuenta primero. La transformación demográfica no es solo que vivamos más años, ¿vale? Cambia totalmente la estructura de nuestra sociedad. Es decir, nosotros lo que tenemos es un logro como sociedad, algo de lo que felicitarnos. Qué alegría, ¿no? Si hoy naces en España, tienes 30 años de vida de regalo respecto a que hubieras nacido en el siglo pasado. ¡Qué maravilla! ¿No? ¡Qué exitazo! No tenemos un problema. Lo que tenemos es un super éxito. Ahora, ¿qué pasa? Ese super éxito genera una estructura social que es esencialmente distinta en todas las dimensiones que la que teníamos hace 50 años. Y lo que estamos es tratando de encajar soluciones que correspondían a una estructura social de hace 50 años en una estructura social radicalmente distinta. Estamos tratando de hacer pasar un triángulo por un círculo. El problema no es que el triángulo esté mal, ni que el círculo esté mal. El problema es que un triángulo no pasa por un círculo, y esto lo ve cualquiera, ¿no? Entonces necesitamos, en un paradigma nuevo, encontrar soluciones diferentes. La otra situación es, no contamos con lenguaje adecuado, porque ha cambiado el paradigma. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo uso la palabra mayor, la imagen que te viene a la cabeza no es de lo que yo te estoy hablando. ¿No? La imagen mental de lo que para ti es un mayor, ¿no? Es esta señora en su casa con su sopita, no es de lo que estoy hablando. Yo estoy viendo aquí a un montón de gente de más de 55 y nadie es una señora en su casa con su sopita. Entonces, ni siquiera contamos ahora mismo con palabras, con lenguaje, que nos remita a la idea mental, ¿no? Y además hacemos una cosa muy absurda, que es decir 55 más. ¿Eso qué es? No es como si digo seres humanos del mundo, como colectivo. ¿Qué colectivo es 55 y más? Es que eso no existe como colectivo. Es que una persona en una determinada situación y en otra se parece no que un huevo a una castaña. Y por lo tanto, tratar de... O sea, no tenemos ni lenguaje, ni maneras de pensar, ni estructuras mentales necesarias para aproximar una realidad que es totalmente distinta, porque intentamos usar lenguajes, maneras de pensar, paradigmas, estructuras mentales, incluso modelos de análisis, que tenían sentido hace 50 años y que eran perfectos para hace 50 años. Y el problema no es que estén mal, el problema es que no son útiles. No son malos, es que no son útiles, no nos son útiles para el contexto que es distinto. Entonces, en este contexto es en el que intentamos plantear esta investigación. Estas son las instituciones de la innovación social que estuvimos investigando, a las que les agradecemos muchísimo su participación.
¿Y qué vemos cuando analizamos las palabras que ellos utilizan? Lo primero que vemos es que la innovación social no se habla de mayores, se habla de personas. En el lenguaje, cuando tú les entrevistas, dices, bueno, ¿y tú qué cosas haces por los beneficiarios? ¿No? Incluso ni siquiera siempre dicen personas mayores, como personas. Las personas con las que yo trabajo, las personas que vienen, las personas que van, no son fundamentalmente mayores, son fundamentalmente personas, que es lo que yo veo a mi alrededor en la vida, personas, ¿no? Lo otro que vemos es que hablan mucho de la vida, de centrarse en la vida, ¿no? Cuando decían, me encanta el vídeo, la expresión máxima de la salud es la felicidad. Muchas de estas organizaciones trabajan para el empleo, pero trabajan para el empleo como una manera de estar en la vida, de inclusión, ¿no? Desde el Centro de Innovación Social nos preocupan estos temas porque nos preocupa la inclusión, porque nos preocupa que todas las personas tengan oportunidades de ser felices en todas las etapas de su vida y que tengan los mismos derechos a ser felices en todas las etapas de su vida. Y desde esta mirada venimos nosotros a esta conversación. Vemos, por tanto, que vida se articula en estas narrativas como un punto central. Hablan muchísimo de comunidades, más de comunidades que de envejecimiento. Hablan de comunidad, de personas en su comunidad y en su vida. Y aproximan la intergeneracionalidad y la longevidad como una cuestión que afecta a la vida de las personas en su comunidad, ¿verdad? Y fijaros que usan envejecimiento e innovación casi a igualdad. Es decir, la longevidad para las organizaciones de la innovación social es un asunto casi igual de innovación que de envejecimiento. Y casi en la misma medida usan la palabra oportunidad. Es casi igual de una oportunidad para la innovación que una cuestión de envejecimiento. Y aquí veis los diagramas, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Lo que vemos, por ir resumiendo, es un paradigma distinto, donde antes se hablaba de envejecimiento saludable como simple ausencia de enfermedades. Ahora lo que queremos es tener capacidad para estar feliz en el mundo, que no me basta con no estar en urgencias, que yo quiero pasármelo bien, que yo quiero disfrutar de mi vida, lo que sea que signifique disfrutar de la vida para cada uno, ¿no? Santiago Iñiguez, el presidente de IE, de nuestra universidad, nosotros tenemos muchísima diversidad, el 90% de nuestros alumnos a tiempo completo son extranjeros, entonces realmente tenemos muchísima diversidad en el campus. Y él siempre dice que la diversidad más difícil de gestionar no es ni la diversidad de género, ni la diversidad de origen, ni la diversidad de religiones, ni la diversidad de orientación sexual. La diversidad más difícil de gestionar es la diversidad de opiniones sobre qué significa vivir una vida buena, ¿no? Y en función de qué es para ti vivir una vida buena, así deriva el resto de cosas y cómo gestionamos esto, ¿no? Pues que la gente lo que quiere es vivir una vida buena, no quiere no estar ingresado. Y tenemos que poder proveer una vida buena para las personas. Que los profesionales maduros no son de una generación ni de otra, que hay que quitar las etiquetas. Yo comprendo que las etiquetas, las cajas en las que metemos a las generaciones, hablar de Z, millennial, boomer, no sé qué, puede ser útil desde un punto de vista de análisis para medir, porque lo que no mides no lo gestionas, y yo entiendo que dentro de una empresa pues es útil y es bueno y se debería medir qué cantidad de empleados y en qué franjas laborables están la gente de 25 a 35, de 35 a 40. Pero más allá del mero análisis no sirve para nada más, porque no significa nada y porque mete a gente en cajas absurdas. Entonces, una persona de la generación Z es un irresponsable, a un millennial se le da bien las tecnologías y un boomer es un incapaz, pero con mucho network. No me lo compro. No sé a qué boomers conocéis vosotros. Mi padre es un señor de más de 70 años que maneja el ordenador y redes sociales como ya le gustaría a muchos de mis alumnos de 18. Y mis alumnos de 18 tienen un network que ya le gustaría a muchos tíos míos de 65. Entonces, no sé qué es eso. Pensar en colaboración intergeneracional como jóvenes versus mayores es absurdo. Hay muchas generaciones. En las empresas de hoy hay 5 generaciones trabajando a la vez. Entonces, intergeneracionalidad es todos. El que está por arriba, por abajo y todo el mundo por en medio. Mucha intergeneracionalidad es gente de 45 colaborando con gente de 60. No es gente de 20 colaborando con gente de 60. Es gente de 20 colaborando con gente de 35. Son generaciones distintas. Y por último, esta idea de ayuda, que me disgusta profundamente, no porque me parezca mal ayudar, que es una cosa como éticamente bonita, pero porque me parece que parte de la idea de que alguien tiene una carencia. Tú tienes una carencia y necesitas mi ayuda. Entonces, los mayores no saben usar ordenadores y los jóvenes no tienen experiencia y desde sus carencias les ayudamos. Y entonces hacemos un mentoring inverso para ayudarles, porque algo hay mal
son inadecuados, ¿no? ¿no? El paradigma es que son inadecuados. Y además son inadecuados de una forma que coincide con lo que ya he decidido en función de su generación. Les he metido en una caja y ahora están atrapados ahí. Y ahora les voy a ayudar en su caja, ¿no? Mientras que los proyectos de la innovación social lo que hacen es buscar proyectos en común. ¿Qué cosas podemos hacer juntos? Vamos a conseguir esto, ¿no? Vamos a hacer este proyecto juntos. Vamos a sacar como comunidad esto adelante. O como equipo esto adelante. Y resulta que tenemos distintas edades. Y ya descubriremos nosotros entre nosotros cómo amalgamos este equipo. Ya descubrimos nosotros entre nosotros dónde está el rol mejor de cada uno, de manera orgánica. Pero no me digas que yo como mentor, mi rol es darte network a ti, que voy a presuponer que no lo tengas, o que tu rol como niño de 20 años es venir a mí a enseñarme de ordenadores como si yo fuera un inútil. Ya nos conoceremos y ya descubriremos quiénes somos cada uno y dónde nos podemos ayudar. Entonces, ¿qué ingredientes son los que tienen éxito? Bueno, pues pensar en personas y no en mayores, con toda la idea mental, ¿no? Y la imagen incorrecta que esto nos trae a la cabeza. Reinventar estas etapas maduras como una etapa en la que uno lo que quiere es disfrutar y ser feliz. Uno no está de salida, uno está de entrada. Que si, no sé, cuando yo veo a una persona que dice, bueno, es que tengo 55, me he prejubilado y ahora estoy buscando otra etapa profesional, digo, ¿tú te das cuenta de que si tú encuentras algo que te divierta hacer y que puedas hacer a lo mejor si te da la gana hasta los 75, dentro de 20 años podrás decir que tienes 20 años de experiencia profesional haciendo esto? Serás un súper experto, que tienes una carrera completa por delante. O sea, que no es algo como en lo que voy a ocupar mi tiempo mientras me termino de meter en el armario al que estoy destinado. Y toda esta idea de la colaboración intergeneracional como una comunidad, como algo mucho más orgánico, donde vamos encontrando nuestro lugar en torno a intereses comunes y en cuanto a proyectos y objetivos comunes. La innovación, que me parece fundamental, y la colaboración entre empresas y estas organizaciones de la innovación social, que yo creo que pueden llevar a la empresa estos nuevos lenguajes y estos nuevos paradigmas. Entonces, ¿todo esto para qué? Pues porque necesitamos nuevas estructuras y estrategias para una nueva realidad demográfica. Haciendo pequeños apaños sobre las estrategias y los paradigmas que estamos tratando de usar, no vamos a poder. Es que, o sea, puedes intentar achatar las esquinas de un triángulo, pero no va a ser un círculo. Va a ser un triángulo chato, no te va a caber bien. Entonces, tú puedes coger la estructura que tú quieres y apañarlo por aquí y por allá, pero no va a cuadrar. Solo tienes que mirar la estructura demográfica que tenías y la que tienes. Es absurdo. Esta idea de proyectos de vida y de felicidad, y no gente que no tiene enfermedades, que nuestro objetivo no es que no sobrecargue nuestro sistema de pensiones, nuestro objetivo no puede ser que no sobrecargue nuestro sistema de salud, nuestro objetivo no puede ser que nuestras aseguradoras no palmen pasta, nuestro objetivo tiene que ser que esta gente sea feliz. Y si son felices, pues nuestras aseguradoras no palmarán pasta, nuestro sistema de salud, pero que va al revés. Pensemos en que sean felices y generar valor para todos y no para unos a costa de los otros. No nos compremos paradigmas que no nos convienen. Y dicho esto, pues en el informe nuevo que estamos escribiendo, donde estamos haciendo un mapeo o una agenda de prioridades de colaboración intergeneracional en España y Iberoamérica, estamos analizando Colombia, Perú, México y Uruguay, además de España, pues lo que estamos encontrando es que realmente tenemos una realidad demográfica y una serie de retos y una serie de brechas generacionales muy importantes que están creciendo, que es una realidad en todos los países y que necesitamos nuevas estrategias desde lo económico, desde lo formativo, desde lo laboral, pero desde lo afectivo también, ¿vale? También desde lo afectivo. Que la longevidad no es una cuestión de gente mayor. La longevidad es algo que tenemos que pensar los jóvenes, ¿no? Porque alguien me decía el otro día que la longevidad es el futuro de los jóvenes. Juan Martín, del CENIE, me decía el otro día, la longevidad no es el presente de los mayores, es el futuro de los jóvenes. Y creo que en estas conversaciones y en estos debates tiene que haber mucha gente joven. Yo siempre digo, ¿no? Yo participo en temas de longevidad porque tengo una hija de 6 años. Y no puedo educar a mi hija de 6 años igual si creo que va a vivir 75 años y jubilarse con 65 o prejubilarse con 55, que si creo que podría vivir 100 años, con lo que eso implica para la manera de educarla y para la manera de formarse y para su forma de estar en el mundo. Y con esto paso a la mesa de debate
porque me acompañan personas que en su día a día, bueno, trabajan, ¿no?, en la realidad de todas estas cuestiones y en tratar de construir este nuevo paradigma, ¿no?, y estas nuevas formas de hacer. Me gustaría rápidamente, simplemente una pregunta para que me contestéis con una sola palabra. ¿La sociedad española, el tema de longevidad, pensáis que lo ve como una oportunidad o como un problema? Olimpia. Bueno, está claro que, no sé, la sociedad española, Sí. puedo hablar desde el punto de vista de las empresas y de la COE, de la Confederación de Empresas, y tenemos en el core la diversidad como oportunidad. La diversidad nos permite esa retención del talento, esa gestión del talento, esa incorporación de los talentos. Vale, entonces, que desde vuestra perspectiva, oportunidad. Sí, sí. Elena. Yo, desde el punto de vista de empresa, iba a decir problema, pero después de ver tu presentación me ha cambiado de perspectiva, pero bueno, me mantengo en problema. Lo viven como problema. Yo creo que sí, ¿eh? Por eso no hemos entrevistado a gente de empresas para este informe, por eso hemos entrevistado a gente de la innovación social, porque buscamos otra mirada y las personas en muchas de las empresas con las que hemos hablado inmediatamente se remiten a la palabra envejecimiento, a la palabra mayor, pero no es porque cuando se lo explicas ya no, pero a lo que les remite el vocabulario es a cosas de donde habría que... Me mantengo en problema. Raúl. Problema. Yo creo que la sociedad claramente lo ve como un problema. Raúl, desde Comisiones Obreras, claramente esto es vuestro día a día, ¿no?, que todo esto de la lucha intergeneracional y quién trabaja y quién no trabaja y qué pasa con los derechos laborales de todos. ¿Cómo experimentan los trabajadores esta diversidad generacional en las empresas y qué medidas demandan y qué necesitarían desde la perspectiva del trabajador? Bueno, yo primero una cuestión de contexto importante para poder contestar la pregunta. Desde el punto de vista del empleo y en el ámbito de las empresas y las relaciones laborales, hay elementos que no están en ese ámbito, pero que condicionan lo que pasa en ese ámbito. Hay elementos que están en la sociedad, que tiene que ver con qué es lo que ocurre con los cuidados, con una sociedad que no está preparada en términos de organización de la cultura, del ocio, de los servicios públicos para ello, y todo ello repercute en qué es lo que ocurre en el ámbito de las relaciones laborales. Y segundo, tenemos que tener en cuenta que España, por desgracia, en nuestra opinión, es un país de microempresa, con una importancia muy significativa de sectores con poco valor añadido, muy intensivos en mano de obra, pero de poco valor añadido, y por lo tanto de tareas y actividades que no están en la vocación de las personas, sino que están exclusivamente como puro medio de vida. Entonces lo digo porque yo creo que esto condiciona parte de la respuesta, porque es cierto que la respuesta no es igual o no es unívoca en función de determinado tipo de profesiones o actividades o determinado tipo de empresas y otras. A partir de ahí, en la empresa, en el ámbito de la empresa y las relaciones laborales se ve como un serio problema. ¿Por qué? Porque hay instalados en el imaginario colectivo y en el imaginario de las relaciones laborales determinados tópicos que inciden sobre este debate. El tópico de, yo lo menciono muchas veces, el de la titulitis. Parece que si no se tiene no sé qué titulación, obviamente las generaciones actualmente mayores tienen menor volumen de titulación, han tenido otro tipo de acceso a los estudios superiores y eso tiene incidencia en el ámbito de las relaciones laborales y de la empresa, tiene una incidencia determinante a la hora de que la gente vea una perspectiva, una carrera profesional en el ámbito de su empresa. No tenemos una adecuada gestión de los tiempos de trabajo o del tiempo en su conjunto, incluido el de trabajo y el destinado a la vida personal. Tenemos un presentismo bastante acusado en el ámbito de las empresas y todo eso incide en cómo se ve la perspectiva generacional en el ámbito de las empresas. De las personas de mayor edad y de las personas jóvenes. Aquí parece que tenemos instalado el que las personas jóvenes han nacido condenadas a tener que pasar por 10, por 15 años de precariedad o de escalera de la precariedad hasta conseguir una perspectiva más estable en el ámbito del empleo. Y todo eso incide en cómo se ven las relaciones laborales. Y una última cuestión. Yo creo que se han dado algunos pasos que deberíamos intentar profundizar. A veces pasa muy desapercibido, pero España es de los países pioneros en acuñar el concepto de jubilación flexible, ya en el acuerdo de pensiones del 2001, creo recordar, si no me falla la memoria, que yo creo que tenemos que profundizar, y tenemos que profundizar a lo mejor yendo no solo al perfil general del modelo de jubilación, sino al perfil particular de qué tipo de empleo hablamos, de qué tipo de actividad, y a partir de ahí enlazarlo ahí.
Tenemos un reto en el ámbito de la negociación, esperemos, inminente, con las organizaciones patronales y con el Gobierno, que tiene que ver con la jubilación parcial. La jubilación parcial, que desde el punto de vista de la empresa está visto como un formato de ahorro también y de toda una serie de cuestiones, que profundizan cierto edadismo también en una parte, pero que significa un mecanismo concreto y eficaz de transmisión de conocimiento entre las personas mayores con mayor experiencia y las personas jóvenes. Yo creo que tenemos algunos retos inminentes en esa dirección en cuestiones más concretas, porque otros elementos, y ya con esto sí que termino, que serían importantes y son importantes de gestión en la empresa, los procesos formativos permanentes, las adaptaciones progresivas al cambio tecnológico, al cambio organizacional, etcétera, son elementos muy importantes en términos de mediana y gran empresa. Pero por desgracia tenemos, en mi opinión, por desgracia, tenemos un país donde fundamentalmente en microempresa esos son elementos que prácticamente son de imposible adaptación. Muchas gracias, Raúl. Olimpia, decías tú antes que las empresas, que tú claramente manejas una muestra más grande que la nuestra desde la COE, bueno, que sí que lo ven como la diversidad como una oportunidad. ¿Qué papel estáis jugando vosotros desde la patronal, desde la COE, a la hora de avanzar esta idea de la diversidad generacional con las empresas y el trabajo que estáis haciendo con ellos? Bueno, desde luego te decía que desde esos valores y esa cultura patronal, que también ese impulso por parte de las empresas y de las organizaciones empresariales a valores en los que creemos profundamente, como es el de la diversidad, no solo etaria, también étnica, cualquier individualización de la cultura, de lo que traemos, ¿no? Como yo soy trabajadora, además de, pues cada una traemos a nuestra empresa nuestras experiencias, nuestra cultura, nuestros orígenes, nuestras circunstancias personales. Eso que llevamos a la empresa enriquece la empresa, enriquece en las interrelaciones, ¿no? Yo hablo mucho de lo que es el verdadero capital social de las empresas, no es lo que aparece en los estatutos. El capital social de las empresas somos cada uno y cada una de nosotras, ¿no? Y eso es lo que hay que enriquecer, y en el contacto y en ese intercambio nos enriquecemos nosotros y enriquecemos a las empresas y enriquecemos a la sociedad, a lo que lleva la empresa a la sociedad. En estos valores hay que aterrizarlos, como decía Raúl, en todos los trabajos que venimos haciendo. Ha habido un acuerdo de pensiones donde, en primer lugar, la perspectiva de género ha sido foco y lugar de encuentro entre las organizaciones sindicales y patronales continuo, y donde hemos intentado, en la medida que hemos podido, lo que pasa en los acuerdos, que tienes que dejarte algunas cosas fuera, como por ejemplo la jubilación parcial, que para mí me parecía absolutamente clave, un repensar la jubilación parcial y la jubilación flexible, la tenemos que repensar. Estos modelos pertenecen a siglo XX, hay que repensarlo para aterrizarlo en esa realidad demográfica y en esa felicidad de la que hablabas. A lo mejor ahora ya no se trata tanto de hacer un traspaso generacional de empleabilidades, sino de que quiero cuidar a mis nietos en verano. Es lo que me hace feliz, ¿no? Llevo 40 años en la empresa o 40 años como profesional y quiero hacer... es decir, esas nuevas flexibilidades tenemos que repensarla dentro, como bien decías, de los paradigmas y de las narrativas que ya tenemos, que hablamos del siglo XXI, pero ya llevamos dos décadas. Claro. Además, tenemos, y también te sigo en alguna cosa que has dicho, tenemos que reforzar toda una red que tenemos que cuidar. Y aquí quiero hacer mención a todos los trabajos que está haciendo esta Fundación de Edad y Vida, donde me encuentro con María José, porque la edad y lo que podemos hacer las empresas tiene que ser transversal. Hablamos muchas veces de los pilares, el segundo pilar, los planes de pensiones, la sostenibilidad del sistema, también tenemos nuestro acuerdo de pensiones, ¿no? Es básico para la felicidad tener garantizados los recursos y las rentas.
obviamente, pero también de la economía de los cuidados. Ahí tenemos otro acuerdo, creo que del que me siento más orgullosa, aunque quizá es el que menos impacto en las noticias tuvo, que es el acuerdo sobre dependencia, le llaman el plan de choque, donde pusimos de relieve la necesidad de un verdadero sistema de cuidados que nos va a permitir también ser felices, ¿no? Y va a permitir también esa igualdad fundamentalmente en las mujeres, ¿eh? En la medida que no funcione el sistema de cuidados, nosotros seguiremos teniendo esa doble jornada. Y desde luego el gran acuerdo de la reforma laboral, donde junto o hablándose con la reforma de pensiones se está tratando de desarrollar el mejor de los marcos laborales, tanto para los jóvenes, ahí tenemos las cotizaciones de los becarios que estamos diseñándolo y articulándolo, como los contratos de formación en alternancia, como para los mayores, por ejemplo, en el acuerdo de pensiones, esas bonificaciones, es decir, que los costes de incapacidad temporal en los trabajadores de mayor edad, que tienen más, pues tengan bonificaciones para que las empresas, que es verdad que son pequeñas y grandes, pequeñas y microempresas, no sufran los costes o no se vea el coste, ¿no? Muchas gracias. Y como ejemplo de empresa concreta, ¿no? Que estáis ahí como en el sándwich entre los trabajadores y todo esto, ¿no? Literalmente en medio. Está AON, vosotros estáis trabajando mucho este tema de la diversidad generacional y el hecho de que exista un grupo de diversidad generacional en la AON del que tú eres portavoz ya habla, ¿no? de que estáis haciendo cosas distintas o por lo menos generando espacios donde esas cosas distintas puedan emerger. Entonces, ¿qué medidas estáis implementando? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué barreras os encontráis a la hora de hacerlo? ¿Qué podrían aprender otras empresas de vuestra experiencia? Bueno, yo para empezar, daros las gracias por habernos dejado participar en este foro. Yo soy una entusiasta de este tema, me gusta muchísimo, todo lo que contáis me parece muy interesante, todo lo que habéis contado vosotros me parece muy interesante. Yo os voy a contar lo que está haciendo mi empresa, que me siento ahora mismo, después de oír a Raúl, ¿no? y un poco, digamos, me siento una privilegiada, pero me siento también un poco como a ver cómo puedo ayudar, ¿no? Porque yo trabajo en una multinacional americana que tiene, por supuesto, mucho más medios que tiene el resto de las empresas de este país por el tejido que son pymes, ¿no? Entonces, yo os voy a contar, pues bueno, AON a nivel internacional, AON es una empresa internacional, es una multinacional americana y dentro de sus valores tiene la inclusión y diversidad dentro de sus valores, ¿no? Que trabajemos en un entorno diverso e inclusivo. Entonces, AON hace pues, 1 año y medio, no llega a 2 años, decidió que esta filosofía que tenía la iba a aterrizar en la empresa. Y entonces, ¿cómo la aterriza? Creando grupos que se dediquen a diversos temas de diversidad. Entonces, diversidad de género, LGTBI, diversidad funcional, diversidad generacional, diversos tipos, ¿no? Y esto lo aterrizan en cada uno de los países para que cada uno de los países se ocupe de cada uno de estos equipos. Entonces, en España lo hemos aterrizado, hemos creado los equipos. Y yo soy la portavoz en España de diversidad generacional. Me gustaría resaltar que yo tengo mi rol en AON. Yo soy directora de desarrollo de negocio de la parte de Health. Y yo, este puesto que por aquí estoy representando, es un tema que hacemos de manera completamente voluntaria. O sea, tanto yo como mis compañeros de equipo lo hacemos de manera voluntaria. Digamos que no contabiliza para nada dentro de nuestro salario, ¿no? Es una cosa que hacemos pues, para beneficiarnos como empleados y beneficiar a nuestros compañeros. Entonces, ¿nosotros qué hicimos una vez que teníamos montado el grupo? Pues lo primero que hicimos fue escuchar, identificar y dar soluciones a cada uno de los grupos, que como bien dices no son ni mayores ni jóvenes, son muchos grupos que nos estaban pidiendo, ¿no? Identificar las necesidades. Paso a paso, porque estas medidas no son de manera radical. Aquí hay que ir, y además lo teníamos claro, hay que ir, son proyectos y hay que ir. Una vez le oí decir, yo creo que fue al Ministerio de Cultura, que decía, cuando me viene a ver alguien y me dice, tengo una idea, y dice, no, vuelve y cuando tengas un proyecto me lo presentas, ¿no? Porque ideas tenemos todos, pero proyectos. Entonces, hemos ido pasito a pasito haciendo cosas y lo que sí, una cosa que me gustaría decir, que no quiero que se me olvide, es que creo que parte del éxito de lo que estamos consiguiendo es que somos grupos independientes. O sea, dentro de nuestros grupos no hay nadie del comité ejecutivo de la empresa ni nadie de recursos humanos.
Con lo cual, eso nos da una autoridad a la hora de presentar las cosas que no estamos mimetizados ni por unos ni por otros. O sea, a mí me veis diciendo cosas al CEO de mi empresa que a veces me dicen recursos humanos, es que eso no lo puedes decir, ¿no? Pues, pero tenemos el poder de poder decirlo, ¿no? O sea, este tipo de cosas. Entonces, eso me parece muy importante. Grupos que son independientes de los poderes, digamos, fácticos de la empresa. Y luego, medidas que nosotros tomamos, de las primeras medidas que tomamos, y estoy muy contenta de ver que va en línea con lo que tú has contado, sin haber hablado y sin haber sabido nada, y es que creamos grupos de mentorización, pero desarrollándolos desde el punto de vista de mentoring bidireccional. Es decir, nosotros somos una empresa de ventas y entonces, lógicamente, todo lo tenemos que enfocar a las ventas, ¿no? Y no somos una organización sin ánimo de lucro. Entonces, lo que hicimos fue crear grupos de mentoring, que le llamamos con mentor y mentee, pero que había que hacer un proyecto de venta y ese proyecto de venta luego en 6 meses había que ponerlo en práctica y había que presentar unos resultados. ¿Cuál es la frase que más salió cuando luego además salen unos premios y una serie de cosas? ¿Qué es la palabra que más salió cuando terminamos, ese es el tercer año que lo hacemos? Que lo que dice todo el mundo, que esto es un proceso de aprendizaje bidireccional. Aprende todo el mundo, aprende tanto el senior como el junior. Ahora estamos implantando, porque creemos que es muy importante y además lo hemos visto, cuando nos conocemos, estos estereotipos, estas barreras, ¿no? De es que los senior no tienen idea de Facebook o de redes sociales, es que los juniors son muy prepotentes, vienen muy formados, no. Estas barreras nosotros creemos que las salvamos conociéndonos bien. Entonces, en los programas de mentoring que han sido un éxito, ahora estamos desarrollando algo tan sencillo, no tiene por qué ser eso, yo te enseño algo que tú no sabes, no, lo que estamos haciendo ahora es conocernos, nos tenemos que conocer. Entonces, estamos haciendo pequeños grupos de desayunos de trabajo, simplemente eso, pero no solamente de Madrid, tenemos oficinas en toda España, grupos de trabajo con gente de distintas generaciones, pequeñitos, grupos de trabajo pequeñitos, donde nos contamos a qué nos dedicamos cada uno, si nos queremos contar cosas personales, y fomentamos, para empezar, el conocimiento que tienen el resto de nuestros compañeros de las distintas áreas. Si necesitamos a alguien, podemos acudir a ellos. Ya no tengo que acudir a un senior, puedo acudir a un junior. Entonces, este tipo de medidas que parecen pues que nos están ayudando a conocerlos mejor y a trabajar mucho mejor. ¿Cómo veis vosotros todo este tema de la discriminación? Habéis mencionado el edadismo un par de veces. Me han pasado aquí un dato de que el 24% de los empleados españoles afirman que es el mayor su motivo de discriminación, ¿no? Yo creo que si buscáramos el mismo dato entre los jóvenes, pues habría un 24% de jóvenes que pensaría que se les discrimina. ¿Cómo veis vosotros que todo esto opera, ¿no? en la sociedad, en las empresas, y qué podríamos hacer para evitarlo? Porque de verdad yo creo que hay que plantarse ahí. O sea, yo creo que hay que negarse totalmente a que esto se convierta en un asunto de mayores versus pequeños, ¿no? Porque una sociedad que enfrenta a sus mayores con sus jóvenes es una sociedad rota, básicamente. Yo es que creo que tenemos en esta materia un serio problema de cinismo. Lo digo como lo pienso. Obviamente, a nadie que le preguntes te dice que contempla ningún tipo de discriminación a las personas mayores, a las jóvenes. Sin embargo, voy a poner un ejemplo que está en el debate en estos días, más allá de la opinión que cada uno tenga o de lo que defienda en esa materia. Estamos asistiendo a un debate en el entorno de la revalorización de las pensiones para el próximo año. En términos de la revalorización de las pensiones, se está atacando el sueldo del joven, con un nivel, en mi opinión, de irresponsabilidad colectiva, como sociedad, de cuidado. Estamos afrontando, teóricamente, un debate donde se nos llena la boca de que no hay elementos de discriminación hacia las personas mayores o hacia los jóvenes, y sin embargo no solucionamos el problema de acceso a la vivienda con lo que eso implica en todo el ámbito laboral. Cuando yo antes decía lo de es que hay muchos elementos que no dependen del ámbito laboral, son elementos de ese tipo. Claro. Si seguimos manteniendo una sociedad que se basa en la vivienda en propiedad, en una vivienda que además te cuesta el esfuerzo financiero de prácticamente toda una vida laboral comprar, no me cuentes las películas de cuál es el desarrollo personal que te precisa un trabajo, otro trabajo, porque estás en otras. Total. Pues ese es un problema. Elena. Yo igual lo reduzco a algo muy básico, y es educación. Esa educación, yo creo que es fundamental la educación, pues desde los ámbitos más pequeños hasta vosotros en la universidad, educar en esto, educar en que no haya ese tipo de... No hay esas barreras tan grandes. Yo creo que igual es reducirlo mucho, pero yo creo que es muy importante la educación. Y luego creo que también es muy importante pensar en el bienestar en todas sus facetas, en el bienestar físico, el mental, el financiero, todo el tipo de bienestar. Creo que eso es muy importante, tenerlo en cuenta.
y llevarlo todo al ámbito educacional. Yo creo que eso es muy, muy importante. Hay un tema importante en la educación, que hay como, es que ahí me has tocado lo mío, claro, la patata, que no es solo lo que pasa en el aula, pero las experiencias, y tú hablas antes de conocerse. Hay muchas investigaciones que demuestran que en las empresas nos relacionamos con gente como nosotros. O sea, la discriminación la practicamos todos, pero no es discriminación, son sesgos cognitivos de los que no somos conscientes y que no los hacemos para hundirle la vida a nadie, sino porque es como nuestro cerebro ahorra energía y estamos más cómodos con gente que se nos parece. Y yo me lo preguntaría, ¿no? Todos los que estáis aquí, que sois mayores de 55, ¿cuándo es la última vez que te has tomado un café con un compañero de trabajo de 25? Pero un café para... ¿Qué tal tus hijos? ¿Qué tal tu madre? No como una reunión de trabajo con café, sino como dos personas. No como un jefe y uno más junior, sino como dos personas que hablan de sus cosas, de que yo ayer salí a correr, pues yo es que tengo la rodilla mal y entonces ya no corro, pero antes corría, ¿no? Y yo creo que también esa es una forma de educarnos, ¿no? y de romper totalmente esas barreras. Olimpia, ¿tú cómo lo ves? Qué bonito. Bueno, yo tengo suerte porque desayuno todas las mañanas como una compañía de comunicación que no sé si puedo decir, bueno, tendrá 27, 28 años. Pero eso, claro, o sea, y eso rompe muchísimas barreras. Claro, por supuesto, y además rompe en cadena. Eso es. Y rompes en cadena, claro. Estamos hablando siempre, como decía ella, ¿no? de un envejecimiento de genes carpines, cuando en realidad todos vamos a envejecer y todos queremos ser activos. Totalmente. Y sobre todo porque lo que tenemos es que basarnos en el valor individual, en la dignidad que llevamos cada uno de nosotros, que se compone de todos esos valores, de la dignidad como persona. Y yo soy la misma que hace 15 años. Claro. Soy exacta y valgo lo mismo. A lo mejor más porque tengo más experiencia y a lo mejor menos en otras cosas porque he perdido vista y me canso por las noches, me cuesta muchísimo leer, ¿no? Este reconocimiento del otro es lo que nos hace ser seres sociales. Decía mi compañero de trincheras, hablaba de la seguridad social. Mira, la seguridad social es el gran invento civilizatorio del siglo XX. Se basa en el compromiso de la seguridad social española, la seguridad de reparto. Exacto. Los sistemas de reparto. Los sistemas basados en el reparto se basa en el compromiso y en la confianza intergeneracional. Yo cotizo hoy porque sé que mis hijos, la generación que viene, va a cotizar mañana. Cotizo hoy porque se lo debo a la generación que está ahora mismo siendo pensionista. Esta solidaridad intergeneracional e intrageneracional también es la base de valor de nuestro sistema. Elena, ¿querías añadir algo y cerramos ya? Quería eso por la parte social y luego creo que dentro de las empresas también es importante que las empresas sepan, cuando ponen medidas a favor de los empleados, el hacer ver que las medidas son para todos. Es decir, pues planes de compensación flexible para mis empleados. Bueno, pues voy a dar unos cheques de guardería para la gente que lo necesita ahora y a la vez voy a fomentar el poder dar una serie de cursos de formación técnica o para que la gente esté más al día, ¿no? El hacer ese tipo de medidas para que los empleados, pues planes de pensiones. Parece que los planes de pensiones los tienes que contratar cuando tienes 65 años. No, tienes que informar a la gente más joven de que tiene que preocuparse, vas a tener, claro, tiene que preocuparse de su salud financiera cuando empieza a trabajar, ¿no? Que al final es un tema que tienes que... Sí, pero yo creo que ese tipo de medidas tienes que empezar a hacerlas en la empresa para que la gente vea que haces medidas en un sentido y en otro, para que en la empresa no se sienta nadie discriminado, que todos vean que pueden participar. Lo que pasa es que yo he llevado responsabilidades en planes de pensiones en comisiones obreras durante bastantes años y es un debate muy rico, nosotros somos partidarios como parte de salario diferido, es un debate muy rico para la gran empresa. Claro. Bueno, pero Cuando yo llego a la negociación de un convenio colectivo donde los salarios a duras penas alcanzan los 14.000 euros de salario mínimo, os aseguro que la reivindicación del plan de pensiones está en la tercera página y la plataforma reivindicativa tiene 2. De todas formas, ahora tenemos una nueva oportunidad de repensar el impacto del segundo pilar con la nueva norma, las nuevas... Pues siempre se nos... El segundo. El segundo pilar, que son los planes y fondos de pensión. Aquí, que podemos estar aquí. Antes hemos salido a preparar el panel y nos hemos hecho el panel. O sea, seguiríamos allí hablando si no hubiera sido obligatorio entrar. Pero a mí me gustaría terminar con la palabra que acabas de decir, repensar, ¿no? O sea, yo creo que lo que tenemos claro es que nos tenemos que repensar a nosotros mismos a nivel individual y como sociedad.
y dejar ya de pobrecito yo porque me discriminan a mí, pobrecito tú porque te discriminan a ti, y hacer un concurso de quién es más víctima de quién, y pasar a una idea de estamos en una estructura que es distinta y necesitamos repensar juntos, como sociedad, como comunidad que somos, cuáles son las soluciones, ¿no? Y bueno, mil gracias, he aprendido un montón aquí y fuera antes cuando estábamos hablando también, así que ha sido un placer y gracias por invitarnos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.